al tiempo. Bueno, mis queridos hermanos, les mando un saludo en el nombre de Cristo Jesús a todos ustedes y me da mucho gusto que esta noche ustedes se hayan podido conectar en esta clase por Zoom. El título de la clase de hoy es la clase número 10, es la justificación. Hoy vamos a hablar de sobre la justificación. Y cuando hablamos de justificación es parte de la salvación que el Señor nos da, nos regala en Cristo Jesús. La clase de la salvación se divide prácticamente en dos, ¿verdad? La primera parte vamos a hablar de la justificación, o sea, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Cuando Dios nos declara justos, esa es la primera parte. O sea que cuando nosotros venimos a creer en el Señor Jesús, Dios a través de la fe y el arrepentimiento que Él mismo produce en nosotros, que nos convence que somos pecadores y despierta en nosotros el deseo de buscar el arrepentimiento y creemos que lo que Él nos ofrece es algo verdadero y bueno para nosotros. Cuando nosotros nos convencemos, entonces venimos a recibir al Señor en nuestra vida, o Él nos recibe Él, ¿verdad? Entonces se activa ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento comienza. Entonces, a ese suceso se le llama la justificación, ¿verdad? Porque somos declarados justos. Y la segunda parte del estudio habla acerca de la santificación. La primera parte de la justificación que vamos a estudiar hoy, cuando somos declarados justos, cuando nacemos de nuevo, podríamos decirlo de esa manera, o sea, cuando comienza nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Y la segunda parte es ya cuando empezamos a crecer como cristianos en la vida cristiana, como hijos de Dios, y esa clase la vamos a tener la siguiente semana. Y esa clase se llama la santificación. O sea que empezamos a vivir dentro de la santidad. Empezamos a vivir dentro de ese reino de Dios, ¿verdad? Empezamos a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Así que esa es la clase que vamos a tener la siguiente semana. Bienvenido, hermano Panchito. Me da mucho gusto que esté aquí. Bueno, ya tenemos ahorita varios hermanos y me da mucho gusto que estén conectados. La clase de hoy es la justificación. Y cuando hablamos de justificación, estamos hablando de que el pecador, esa persona pecadora que está condenada por el pecado, deja de estar condenada por el pecado, ¿verdad? Y ahora Dios lo declara justo, ¿verdad? Lo declara justo. Entonces es un acto que Dios hace, ¿verdad? Y vamos a comenzar en esta noche con el versículo clave que está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a buscar esta cita porque es bien importante que la consideremos. Si tiene sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Efesios 2, 8 y 9. Tenemos esta magnífica declaración que nos hace el apóstol Pablo. Dice que esto es algo que Dios hace para nosotros. Dice el versículo 8, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido, está hablando de algo que ya pasó, han sido salvados mediante la fe. O sea que Dios nos ofrece su gracia y al recibir la verdad, a nosotros creer en ella como algo bueno, como algo verdadero que Él nos regala, y al creerlo, ejercemos fe. Cuando uno cree y confía en algo, se ejerce fe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creemos en la gracia de Dios, en el buen corazón de Dios, que nos ofrece el perdón de nuestros pecados en su Hijo Cristo Jesús,
Y nosotros deseamos ese perdón y deseamos también comenzar una nueva vida buscando agradar a Dios. Entonces, Dios nos abraza, ¿verdad? Nos recibe en su familia, ¿verdad? Y ahí comienza, ¿verdad? Comienza una nueva vida espiritual, lo que se conoce como el nuevo nacimiento y también se le conoce como la regeneración, ¿verdad? Regeneración quiere volver a comenzar, eso quiere decir regenerar, o volver a tener una nueva vida, ¿verdad? Regenerar. Entonces el versículo dice, porque por gracia ustedes han sido, tiempo pasado, salvados mediante la fe. Y luego dice esto que se dijo antes, es todo lo que dijo la primera oración acerca de la gracia y de la fe y de la salvación. Todo esto dice, no procede de ustedes. O sea que no es algo que nosotros iniciamos, no es algo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos. Dice, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces, lo que nosotros recibimos, esta salvación, este hecho de ser salvados, es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un acto totalmente que procede de Dios. Y procede como un regalo, ¿verdad? No como una compra, no como un intercambio tampoco, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos de que Dios nos justifica porque nosotros le vamos a dar algo a cambio, pero nosotros no tenemos nada que darle. Lo único que tenemos que darle es nuestro pecado. O sea, no es nada bueno que le podemos dar a Dios. Imagínense, nuestra imperfección, ¿qué le podemos dar a cambio, no? Sino que Dios en su gracia, Él sabe nuestra condición y así que Él actúa por gracia, ¿verdad? Sabiendo de que nosotros no podemos pagar, no podemos dar nada a cambio, ¿verdad? Por lo que Él nos va a dar, que es algo tan grande. Y luego el versículo 9 lo aclara. Pablo explica más, ¿verdad? Que esta salvación es un regalo. Y luego dice, no por obras, no por obras. O sea, de que no es porque nosotros hayamos o hagamos algo para obtener esa salvación. Dice, no por obras para que nadie se jacte. Jactarse es presumir de algo que usted pudo hacer, ¿verdad? Entonces, totalmente la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver todo esto. La justificación. Yo les decía de que la justificación es el acto donde Dios nos declara justos, aún siendo pecadores. La Biblia dice allá en Romanos 5:8, tal vez usted lo sabe, en esto Dios nos demuestra su amor, dice, en que siendo aún o todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios no nos dijo, hasta que ustedes dejen de pecar, les voy a dar a mi hijo. No, pues nunca se iba a ser posible, ¿verdad? O hasta que nosotros fuéramos perfectos o hasta que nosotros fuéramos justos, Dios iba a hacer algo. No, como Dios sabía que era imposible para nosotros hacerlo, pues Dios tomó la iniciativa a través de su gracia, de darnos ese regalo, esa salvación, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la justificación y el objetivo de esta clase, entender lo que es la justificación. Justificación, dice, es el acto que Dios hace a nuestro favor al declararnos justos solamente por la fe, o sea, en creer y confiar en lo que Él nos quiere dar, nos quiere regalar. No es en base a cualquier o algún mérito de obras humanas, morales, ¿verdad? O sea que no se basa de que usted haya hecho algo bueno o nosotros hayamos hecho algo bueno para que eso Dios lo viera y dijera, bueno, este muchacho, esta muchacha es buena y le voy a dar la salvación. Porque aunque tenemos algunas cosas buenas, ¿verdad? No son suficientes, no son suficientes. Entonces, para poder realmente ser justos, necesitamos que la justicia que vamos a tener
sea algo realmente perfecta, ¿verdad? Y nosotros no la podíamos conseguir por nosotros mismos. Así que Dios buscó la manera de que nosotros pudiéramos ser justos, no por nuestros propios medios, sino a través de los medios de la persona que él iba a elegir o eligió para que nosotros pudiéramos tener esa perfección. Entonces, es esto, ¿verdad? Dice que no es en base a algún mérito de alguna obra humana, moral, sino sobre la sola base de la justicia de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, imputada. La palabra imputada quiere decir puesta a nuestra cuenta, ¿verdad? O puesta a nuestro favor. Es como cuando es como que usted en el banco usted tuviera una cuenta, pero ya no tiene nada, ¿verdad? Entonces alguien viene y le deposita, dinero, ¿verdad? Eso es imputar, ponerla a su cuenta, ¿verdad? Entonces es como que se hace una transferencia y alguien le pone dinero a su cuenta. Entonces eso es imputar algo, ¿verdad? Ponerlo dentro de la cuenta de alguien que no tiene nada. Y eso es lo que Dios hizo. Entonces, y lo que Dios hizo es darnos una justicia. Cuando dice justicia, se refiere a una vida obediente, moralmente perfecta, que no teníamos. Entonces, Él nos da la justicia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo. Nos la pone a nosotros a nuestra cuenta. Entonces, nuestra cuenta que estaba pobre se enriquece, ¿verdad? Se enriquece, pero no con nuestros propios méritos, sino con los méritos de Jesús, ¿verdad? De Cristo Jesús. Entonces, vamos a seguir hablando de esto. Cuando la Biblia nos habla sobre la salvación, a veces se menciona de una manera específica, personal, y también se habla de una manera general. Se habla de la salvación. Y sí, a veces se usa de manera a una persona, como a veces también se usa para todos, ¿verdad? En sentido universal, en sentido general. Sí, hermanos, a veces la Biblia usa el término que somos salvados por la fe. Y a veces Pablo usa, somos justificados por la fe, ¿verdad? Eso quiere decir, es lo mismo, nada más dicho de distinta manera. La salvación a veces se le define como la justificación. Entonces, en la Biblia a veces usted va a encontrar esas dos frases, pero esas dos frases Pablo las usa queriendo decir lo mismo, nada más que a veces la usa de una manera, a veces la usa de otra, ¿verdad? Y cuando se habla de la salvación, hermanos, se incluyen varios aspectos o un orden que se va dando en el proceso, ¿verdad? Y algunos teólogos han llamado a este orden de la salvación, le han puesto un título que se llama Ordo Salutis. Es una frase que le dieron a los pasos que se dan para ser salvo, ¿verdad? Se le llama Ordo Salutis, es una palabra en latín, que quiere decir el orden o la secuencia de la salvación, cómo se va dando, ¿verdad? Y esto es nada más para tener un entendimiento de cuál es el proceso, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña. Y a veces unos ponen una cosa primero que otra, ¿verdad? Pero en realidad, ahorita en la clase no estamos para discutir eso, ¿verdad? Sino para entender cuáles son las cosas que incluyen la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, Dios nos llama, ¿verdad? Primeramente hace un llamado, Dios. Al escuchar el evangelio nosotros lo oímos, ¿verdad? Y hay un llamamiento que Dios hace. Nos llama a arrepentimiento, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que cuando Pedro empezó a predicar el primer sermón, Pedro le dijo a los discípulos quién era Jesucristo, qué es lo que había hecho Dios a través de Jesucristo. Y luego les dijo, y ellos mismos preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Porque la palabra les compungió el corazón. Se sintieron culpables de pecado. Se sintieron que eran pecadores, que habían ofendido a Dios y que de ninguna manera ellos podían ser perfectos. Entonces,
ellos preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pablo les dijo, arrepiéntanse y bautícense, crean en el Señor Jesucristo para que puedan alcanzar la salvación. O sea que Dios está dispuesto a recibir su arrepentimiento y su fe y creer en lo que Él les ofrece, la salvación a través de su Hijo. Y así lo hicieron, ¿verdad? Entonces, por eso hay un llamamiento a través de la palabra de Dios. Acuérdense que Pablo dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? O sea, que el oír es ese llamamiento que Dios nos hace, ¿verdad? Y el llamamiento, y dice, y esa fe nos despierta al arrepentimiento, ¿verdad? La misma palabra nos lleva a creer que somos pecadores, y Dios nos lo confirma en su palabra. Y de ahí, cuando nosotros los reconocemos que somos pecadores y que estamos, como dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios, entonces, pues nos sentimos pues como en una situación apremiante, ¿verdad? Porque uno pues piensa, ¿y cómo le voy a hacer? Si la única manera de salvarme es que Dios me perdone, ¿verdad? O que me dé otra oportunidad. Entonces, ahí es donde viene el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence que debemos arrepentirnos, buscar a Dios, buscar un cambio de vida, vivir de una manera que agrade a Dios. Y eso quiere decir el arrepentimiento, cambio de mente, ¿verdad? Cambio de mentalidad. Luego, ahí comienza también la fe, porque empezamos a creer y a confiar en Dios y damos una respuesta positiva a ese llamamiento, ¿verdad? Y cuando se da la respuesta, pues la persona empieza a creer, ¿verdad? Empieza a creer de que eso que Dios le ofrece es algo bueno y es verdad, y que puede confiar en él, ¿verdad? Puede confiar en aquello. Entonces se da una respuesta positiva de fe al llamado de Dios. Y entonces Dios activa, ¿verdad? Activa o regenera nuestra vida, comienza una nueva vida, ¿verdad? Lo que la Biblia le llama, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que había que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no entendía cómo iba a ser, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento también se le llama en la Biblia la regeneración. Regeneración es volver a vivir, ¿verdad? Volver a nacer, ¿verdad? Eso quiere decir, o a comenzar una nueva vida. Dios empieza a generar, por eso se llama regeneración, porque Dios empieza a generar. Generar quiere decir producir un nuevo carácter en nosotros que ahora busque a Dios, una nueva manera de pensar que ahora busca a Dios, una nueva manera de vivir, ¿verdad? De ver la vida. Y nosotros empezamos a ver la vida ahora desde la perspectiva de Dios, porque a eso Dios nos llama, a que nosotros vivamos de acuerdo a su pensamiento, a su voluntad. Y eso se llama la regeneración, cuando se activa la nueva vida espiritual, ¿verdad? O el nuevo nacimiento. Y ya cuando la persona ya se activada, ¿verdad? Ya se activó el nuevo nacimiento, la persona, ustedes se pueden dar cuenta que la persona pide bautizarse, ¿verdad? Pide bautizarse. Un día nosotros pedimos bautizarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos esa nueva vida, esa nueva manera de querer acercarnos a Dios. La naturaleza con la que nacimos, ¿verdad? Esa no es una naturaleza que busca acercarse a Dios. Naturalmente no busca acercarse a Dios, sino que al contrario, busca alejarse de Dios. Busca hacer su propia voluntad. Pero cuando Dios inicia esa nueva vida, esa nueva generación, que es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nacemos del Espíritu, dice la Biblia, empezamos a buscar a Dios, ¿verdad? Pero eso es algo que Dios pone en nosotros, es esa chispa que comienza, ¿verdad? Es como cuando usted prende un carro, ¿verdad? Le da la vuelta a la llave y ahí manda una corriente eléctrica que manda una chispa y la gasolina del motor prende, ¿verdad? Y comienza, el motor empieza a trabajar, ¿verdad? O cuando usted prende la estufa, ¿verdad? Usted le da la vuelta y prende el gas, se activa con una chispa, ¿verdad?
Y así comienza el Espíritu Santo, comienza en nosotros una nueva vida espiritual. Y entonces, en ese momento, cuando la persona ya cree, ¿verdad? Recibe la justificación, ¿verdad? Todo lo que Dios consiguió en Cristo para él, ya empieza a disfrutarlo, ya empieza a vivirlo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan el día que ustedes creyeron en el Señor y se bautizaron y comenzaron a experimentar una nueva manera de ver la vida, ¿verdad? Ahora ustedes y todos nosotros empezamos a ver la vida de una manera mejor, ¿verdad? Ya desde el ángulo de Dios, ¿verdad? Empezamos a ver la vida con los lentes espirituales, ¿verdad? Y ahí empieza la justificación, ahí se da la justificación cuando la persona cree, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice, hay un llamamiento universal o general a todos, y al escuchar el evangelio son invitados, dice, el evangelio nos invita a venir a Dios y a recibir la salvación que Él nos ofrece, ¿verdad? Y la salvación se inicia cuando nosotros recibimos a través de la fe recibimos al Señor en nuestras vidas, o más bien Él lo recibe, ¿verdad? Porque en realidad Él es el que nos recibe, ¿verdad? Y nos acepta en su familia como sus hijos. Entonces, en la Biblia, el apóstol Pablo es uno de los que más explica acerca de la justificación. Sí, es el proceso de la conversión. En el proceso de la conversión es una operación divino-humana, ¿verdad? Porque Dios nos llama, pero nosotros debemos escuchar. Dice que la fe viene por el oír. El ser humano escucha la palabra del evangelio y ahí la palabra de Dios empieza a trabajar en su conciencia, ¿verdad? Y le empieza a hablar de su condición espiritual y de ahí también escucha la buena noticia de que Dios lo ama, ¿verdad? Y que en vez de castigarlo le está ofreciendo el perdón de sus pecados a través del sacrificio de su Hijo, de Cristo Jesús. Así que ahí es donde comienza el proceso, ¿verdad? De la conversión. Dice, la conversión consiste tanto en arrepentimiento como en fe. Son dos caras de la misma moneda. La persona oye el evangelio, reconoce que es pecador y desea un cambio de vida que agrade a Dios. Y el otro lado es que él pone su fe, su confianza en que Dios, en Cristo, lo va a perdonar y que Dios lo va a transformar, ¿verdad? Porque Dios es el que hace la transformación. Nos transforma en una nueva criatura, en una nueva persona. Sí, hermanos, este hecho del nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento es un suceso. Es un suceso porque sucede algo en nuestra vida, ¿verdad? Y solamente pasa una vez, ¿verdad? Así como cuando nosotros físicamente nacimos, hubo un momento en que fuimos concebidos, ¿verdad? En que la parte del hombre y la parte de nuestro padre y de nuestra madre se unieron, ¿verdad? Y se formó un nuevo ser. Pues así, hermanos, nosotros dice la Biblia que nacemos no por voluntad de hombre ni de mujer, sino que por voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios ejerce su voluntad de buscarnos, de llamarnos, de convencernos y de que nosotros recibamos, nos regala despierta en nosotros la fe, ¿verdad? Él origina en nosotros esa fe para que nosotros podamos creer en lo que Él nos ofrece y ahí nacemos, ¿verdad? El momento de creer es el momento que comienza esa vida nueva, ¿verdad? Esa vida nueva. Y esa vida nueva comienza y ese es un suceso, ¿verdad? Ya cuando empieza el crecimiento, ese es el proceso, ¿verdad? Porque la salvación, tanto tiene un comienzo, que es el suceso, cuando nacemos de nuevo, como tiene el proceso, que es el crecimiento, donde ya vamos aprendiendo
a cambiar, a ser regenerados en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, y empezamos a crecer en fe, en confianza, y empezamos a desarrollar ese nuevo carácter cristiano. Así que la justificación le podemos llamar el suceso, porque sucede una vez cuando nacemos. Y la santificación le podemos llamar el proceso, ¿verdad? Porque a partir de nuestro nacimiento, dice que del día que creemos, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Somos sellados y el Espíritu Santo empieza a trabajar, nos empieza a guiar, nos empieza a transformar nuestro carácter y nuestra mente. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver ahora algo más de la justificación. Dice, ¿qué sucede entonces cuando una persona ya decide, ya Dios la convence de que es pecador y confía en la salvación que Dios le ofrece en Cristo Jesús? ¿Qué sucede? Dice, pues el que estaba condenado por el pecado a muerte eterna, acuérdense que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos pecadores, estamos condenados. Dice, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero también Dios manda a Cristo para que Él dé su vida por todos, para que todos tengan la misma oportunidad de salvarse. Así que Dios nos declara a este pecador arrepentido, a este pecador que ahora tiene fe en la oferta de Dios. Dice, este pecador es declarado libre de condenación. Es declarado justo, ¿verdad? Ya no, Dios ya no lo va a ver más como un pecador condenado. Ahora Dios lo va a ver como una nueva creación, como una nueva criatura, que ahora lo va a ver justo. ¿Por qué? Porque ahora primeramente sus pecados son perdonados. Esa es una parte. La otra parte es que la justicia de Dios, la obediencia de Cristo viene a cubrirnos, ¿verdad? Viene a estar a nuestro lado. Entonces, no solamente dejamos de ser pecadores, en el sentido de que ya Dios no nos ve como pecadores, ahora nos ve con la justicia de su Hijo, ¿verdad? De Cristo Jesús. Ahora Él nos ve justos, no por nuestras propias obras, sino por la de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso leímos eso, que dice, leímos en Efesios 2:8, donde dice que por gracia ustedes han sido salvados. Ya está hablando de algo que ya pasó. Han sido salvados. ¿Sí? Y luego dice, mediante la fe. Por gracia, mediante la fe, ¿verdad? Esto, dice, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte o presuma. Entonces, hermanos, la salvación no es por obras buenas que hayamos hecho y que Dios nos las ha recompensado, o que Él nos tenga que pagar por algo que nosotros hayamos hecho. No hay ningún mérito, ¿verdad? De nosotros. Los méritos son de Cristo y de Dios, que Él es el que hizo todo el trabajo. En el lenguaje que se usa, hermanos, en la Biblia, se usa un lenguaje de tipo legal. Legal, ¿qué quiere decir eso? Es un lenguaje que se usa en los juzgados. Por ejemplo, si usted ve que hay juzgados donde, aquí le decimos a veces la corte, ¿verdad? Donde uno tiene que ir a comparecer ante un juez. Y el juez, él va a evaluar el caso, ¿verdad? Y el juez va a decir si somos culpables o somos libres, ¿verdad? Si somos culpables o no somos culpables. Y eso es cuando, en términos legales, se explica esto para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? De una mejor manera. Sí, el lenguaje que se usa es un lenguaje legal, que se usaba en los juzgados,
donde se compadecía ante un juez que al analizar los cargos o acusaciones, el juez declaraba culpable o no culpable al acusado, de acuerdo a las leyes de aquel país, ¿verdad? En el caso nuestro, todos estábamos, por causa de la naturaleza heredada de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, todos estábamos acusados por el pecado. El pecado nos acusaba. Y condenados, ¿verdad? Condenados a muerte. La paga del pecado es muerte, dice. Pero Dios proveyó un Salvador. Esa es la buena noticia. Dios proveyó un sustituto a quien se le cargara la culpa y pagara el castigo en nuestro lugar, ¿verdad? Pero además, este sustituto salvador no podía ser cualquiera. Tenía que ser un sustituto perfecto, ¿verdad? Perfecto, sin pecado, totalmente justo. Y por ser totalmente justo, era una persona por su justicia, justa, perfecta, merecía la vida eterna, ¿verdad? Entonces, no era cualquier persona que iba a tomar este lugar. Dios hace un intercambio doble en su acto de amor. Hace una doble transferencia. Jesús va a ir a la cruz y Dios le imputa o le pone los cargos que a nosotros estaban sobre nosotros, son puestos en su Hijo Jesucristo. Dios le imputa los cargos de la humanidad pecadora. Segunda de Corintios, esto lo dice Segunda de Corintios 5:21, ¿verdad? No sé si usted lo quiera buscar. Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no cometió pecado alguno, en otras palabras, era perfecto, perfectamente justo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, o sea, en él, en este sustituto, dice, recibiéramos la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios es la perfección, ¿verdad? Una perfección que nunca nosotros íbamos a poder lograr, la recibimos a través del Hijo, ¿verdad? De su Hijo. Él nos da Él recibe nuestro pecado, se hace pecado por nosotros, pero la justicia de Él, Dios la pasa a nosotros, ¿verdad? Hace un intercambio, ¿verdad? Nos hace el intercambio. Dice, la segunda transacción es la vida justa, perfecta de Cristo, que por ser justa merece la vida eterna. Es puesta en nuestra cuenta, a nuestro récord de comportamiento aquí en la tierra. Romanos 5:19, él lo dice, ¿verdad? Romanos 5:19 nos dice eso, ¿verdad? Lo voy a leer. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, o sea, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros sus descendientes, también por la obediencia de uno solo, o sea, de Jesús, muchos serán constituidos, dice, justos. En otras palabras, ahora nosotros somos pecadores, pero a la misma vez somos justos. Porque nuestra naturaleza pecadora todavía está ahí, ¿verdad? Pero legalmente, ante los ojos de Dios, Dios nos ha declarado justos, ¿verdad? Justos. Entonces la justificación es eso. La justificación es el pecador declarado justo, ¿verdad? O sea que Dios no nos convirtió en personas perfectas, porque todavía tenemos nuestra humanidad, pero legalmente, delante de la justicia de Dios, no solamente ya hemos sido perdonados, ahora nos cubre la justicia de Cristo, la perfección obediente de Cristo, y ahora así nos ve Dios con esa nueva justicia.
Esta es una justicia foránea, se le llama. O sea, de afuera, que vino de afuera, no es nuestra. No es nuestra directamente, aunque ahora es nuestra porque es un regalo que hemos recibido. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para poder entender esto, ¿verdad? De una manera un poco más, un poco mejor. Vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Bueno, este capítulo 3, Pablo comienza diciendo de que los judíos conocían los mandamientos de Dios, pero no los podían cumplir perfectamente, ¿verdad? Y por no poderlos cumplir perfectamente, pues fallaban, eran pecadores porque fallaban. Y por otro lado, habla de los que no eran judíos, como nosotros, los gentiles. Todo el que no es judío se le llamaba gentil. Pues ellos no tenían los mandamientos, pues mucho menos los podían cumplir. Hacían una que otra cosa más o menos buena, pero en general, tanto unos por tener la ley y la sabían, no la podían cumplir. Y los que no la tenían, pues peor, porque ni siquiera la sabían. Entonces, ambos caían en la categoría de que éramos imperfectos, tanto los judíos como los gentiles. Entonces, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice, Romanos 3:9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores porque tenían los 10 mandamientos o todos los mandamientos de Dios? De ninguna manera, dice. Y hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están, dice, bajo pecado. Unos por saber lo que es bueno y otros por no saberlo. O sea que ambos estaban mal, no podían cumplir. Eso quiere decir. Y de ahí el apóstol empieza a decir, empieza a recitar un salmo donde dice el verso 10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. Está hablando de que en el mundo no había ninguna persona perfecta, eso quiere decir. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, dice. Y Pablo está queriendo presentar de que tanto los judíos como los gentiles necesitamos la gracia de Dios. Todo el ser humano necesita la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, todos están condenados, tanto judíos como gentiles. Y luego, el versículo 20 dice así, por tanto, nadie, verso 20, 3:20, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, porque nadie puede cumplirla. Más bien, mediante la ley, dice, cobramos conciencia de pecado. Lo que la ley nos dice es que nos dice nuestras fallas, lo que no podemos hacer. Son ideales muy altos, son ideales perfectos que no alcanzamos, ¿verdad? Entonces, la ley nos dice, no sirve para que tú te justifiques, dice, para que te sientas justo, sino al contrario, para que te des cuenta que eres pecador. Eso es para que tengamos conciencia de que somos pecadores, de que siempre vamos a fallar en algo. Y el versículo 21 dice, miren, pero ahora, dice pues Pablo, sin la mediación de la ley, o sea, pongamos a un lado la ley, dice,
para que no pensemos que esa nos puede ayudar a ser justos. Dice, si sin la mediación de la ley se ha manifestado, dice, la justicia de Dios, de la que dan testimonio, dice, la ley, o sea, los libros de Moisés, 5 libros, y los profetas, que son como 15 profetas allá en la Biblia. Esta justicia de Dios llega, dice, no llega por la ley, llega, dice, mediante la fe en quién, dice, en Jesucristo, a todos los que creen. En otras palabras, la ley nos condena a todos, pero la fe en Cristo nos salva a todos. Esa es la justificación, ¿verdad? Y dice, a todos los que creen, ¿verdad? Desde luego que uno necesita creer en la gracia de Dios, en lo que Él nos regala en Cristo Jesús. De hecho, dice, no hay distinción, dice, pues todos hemos pecado. O sea, no, Dios no tiene favoritismos, dice. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Verso 24. Pero por su gracia son justificados, desde luego que ya vimos los que creen, gratuitamente mediante la redención. La palabra redención quiere decir pago. Pago. Ya se pagó, que Cristo Jesús efectuó. No dice que va a pagar, sino que ya está pagado. Ya es algo realizado. Ya es algo pagado completamente. Ya está cancelado. Verso 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. La palabra expiación la explicamos, creo que la semana pasada o hace 2 clases. Expiar quiere decir quitar algo que está en medio, quitarlo, que desaparezca. Eso quiere decir expiación. El sacrificio de Cristo quitó el pecado o la culpa del pecado que estaba ahí enfrente de Dios y que lo hacía irritarse, ¿verdad? Lo hacía sentirse indignado. Pero Cristo, la palabra expiación quiere decir quitar de enfrente, que desaparezca aquello. Y yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? De que imagínense que yo les ponía el ejemplo la vez pasada, de que imagínense que usted en su casa haya un animal muerto ahí y qué feo huele, ¿verdad? Qué feo apesta aquello. Y usted se siente incómodo, se siente irritado por aquello, no lo soporta, no lo aguanta. Hasta que alguien venga y saque eso de allá, usted vuelve a tener tranquilidad, vuelve a tener... Y es lo que hizo Jesús. Él vino y quitó el pecado, lo sacó. Expiación, eso quiere decir. Lo deshizo. Para que ya eso no moleste o no esté ahí incomodando o irritando o despertando el desagrado en el carácter de Dios, ¿verdad? Algunos le llaman la ira de Dios, ¿verdad? Dice expiación, dice, que se recibe por la fe, dice, en su sangre, o sea, en la sangre de Cristo, para así demostrar su justicia. Dios demostró su justicia en que Él hizo justicia contra el pecado. Se pagó el pecado, no quedó impune. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Los había pasado por alto, esperando que un día eso ya iba a cancelarse ese pago. Verso 26. Pero en el tiempo presente, dice, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, o sea, el pago por esa deuda. De este modo, Dios es justo porque no se hizo de la vista gorda contra el pecado, sino que lo pagó. Dios es justo o hizo que se pague. Y a la vez, dice, el que justifica, que declara justos a los que tienen fe en Jesús. Otras versiones de la Biblia que creen que es más correcto que diga esto, a los que tienen
la fe de Jesús, ¿verdad? O sea que la fidelidad de Jesús, que dependen de lo que Jesús es fiel. No depende de lo que nosotros, de la fe nuestra, sino de la fe de Jesús, de la fidelidad de Jesús. Que Él fue fiel en cumplir con el plan, ¿verdad? Entonces, versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, jactancia quiere decir, ¿de qué puedes presumir? Dice, pues queda excluida. Nadie puede presumir de nada porque nadie ha puesto nada. ¿Por cuál principio? Dice, por el de la observancia de la ley. ¿Te puedes jactar o presumir de que tú guardas todos los mandamientos de Dios y eres justo porque los guardas? Dice, no, porque ya explicó Pablo que nadie los puede guardar. Sino, dice, por el de la fe. Verso 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, o sea, por lo que nosotros podamos de nuestra obediencia, de lo que la ley exige. Verso 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? La respuesta es no, ¿verdad? ¿No lo es también de los gentiles? Desde luego, desde todos. Tanto judíos como gentiles somos pecadores. Sí, dice, también es Dios de los gentiles, o sea, de nosotros, los que no somos judíos. Pues no hay más que un solo Dios, dice. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, dice, o sea, los que son del pacto que Dios hizo con ellos, con Israel, y mediante la misma fe a los que no están circuncidados, a los que no son del pacto de Israel. En otras palabras, que aunque ellos tenían la circuncisión, eso no los hacía mejores. Siempre eran pecadores. Necesitaban la gracia de Dios. O sea que todos, lo que está queriendo decir Pablo es que todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Y Jesucristo es para todos. Versículo 31 dice, ¿quiere decir que anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, dice. Más bien confirmamos la ley. Porque la ley nos dice que somos pecadores. Necesitamos la ley para que siempre estemos conscientes de que no la podemos guardar a perfección, que a través de la ley nos muestra lo malo, lo imperfecto que somos, pero la misma ley nos recuerda que somos pecadores, pero nos recuerda que hay un Dios que tiene gracia para nosotros y que con la justicia de Cristo, su vida perfecta, Él nos ha declarado justos, ¿verdad? La justificación es eso, hermanos. La justificación es eso. Entonces estamos viendo de que la justificación es el regalo de Dios que nos da, que nos declara justos, y los resultados son varios y diversos, ¿verdad? Número 1, se le otorga al pecador el perdón de sus pecados cometidos, o sea, su culpa actual. Los pecados que usted ha hecho ya están perdonados. Así como la remoción, dice, de la culpa original. O sea, ya no estamos bajo la condenación de Adán. Eso quiere decir. Ya no estamos bajo la condenación que heredamos de Adán. Eso quedó cancelada. O sea que ya no debemos de tener miedo de que se nos vaya a condenar por eso, ¿verdad? Porque eso ya quedó cancelado. Ahora estamos bajo otra herencia. Ya no la de Adán. Estamos bajo la herencia de Cristo. Adán nos heredó muerte, pero Cristo nos hereda vida eterna, ¿verdad? Entonces, ya cambió nuestra condición totalmente. Número 2, el creyente es liberado de la condenación de la ley. ¿Ves? Ahora, aunque nosotros violemos la ley, ¿verdad? Aunque nosotros fallemos en algo, eso no nos condena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por esos pecados. Eso no quiere decir que vamos a abusar de eso.
Porque muchos piensan de que, como ya no me voy a condenar porque Cristo ya pagó, pues voy a pecar, ¿verdad? Y Pablo dice, voy a pecar para que Dios aumente la gracia, dice. En ninguna manera, dice. Eso es una tontería, ¿verdad? Es como que, le voy a poner un ejemplo, es como que usted no sepa nadar y se está ahogando en el mar y viene alguien y lo saca, ¿verdad? Usted ya sabe que no puede nadar. ¿Se va a volver a tirar al mar? Sabiendo que usted no puede nadar. Pues no, ¿verdad? Entonces es una tontería volver a... Si Dios ya nos salvó de aquello, no es es para que no volvamos a aquello, ¿verdad? Entonces es una ilustración. Dice, ya poseemos el regalo de la vida eterna. La vida eterna ya es un regalo que Dios no lo puede quitar, en el sentido de que Él no va a cambiar de opinión, ¿verdad? Es un regalo. Cuando usted da un regalo, pues ya lo dio y ya no lo puede volver a pedir. O sea, Dios ya nos regaló eso y eso ya es una realidad, ¿verdad? Usted puede contar con aquello. Yo aquí tengo los versículos, pero no los digo porque se lleva más tiempo. Número 4, usted es adoptado oficialmente en la familia de Dios. Usted es adoptado en la familia de Dios. Usted ya está presentado por Cristo como un hijo de Dios ante el Padre. Y eso nadie se lo puede quitar, ¿verdad? Ese es ya ha nacido en la familia de Dios. Dice ahí a Juan, dice, ¿verdad? Y a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice, eso ya, usted una vez que nació en su familia, eso ya no se puede echar, ya no se puede volver para atrás. Cuando usted nació en su familia, usted ahí nació y ahí se va a quedar, ¿verdad? Sea buena la familia, no sea tan buena, o sea como sea, pero usted es su familia y ahí quedó, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir, que en la familia de Dios ahí estamos y nadie nos va a sacar de ahí, ¿verdad? Desde luego que el Espíritu de Dios nos va a enseñar a vivir dentro de esa familia. Esa es parte de la siguiente clase, de la santificación, de que nosotros debemos aprender a vivir en esa familia y amarnos, ¿verdad? En esa familia. Luego dice, la otra es confirmado como hijo de Dios, con la seguridad que da la misma palabra de Dios y con el testimonio del Espíritu Santo de que en verdad ahora somos hijos e hijas de Dios. Así que esa es la justificación. Cuando nacemos de nuevo, tenemos todas estas bendiciones y eso sucede una vez en nuestras vidas de cristianos, ¿verdad? Y ya a partir de ahí empezamos a crecer, ¿verdad? Empezamos a crecer en nuestra vida cristiana. Pero también quisiera mencionarles algo que es bien importante, porque hay cosas que a veces pensamos que nos dan la justificación o cosas que nos dan todos esos derechos que no son verdad. Y ahorita le voy a mencionar algunas de ellas. La salvación, hermanos, la justificación, el hecho de que seamos hijos de Dios, dice, ya leímos que no es por obras. O sea, que no hicimos nada para que recibiéramos ese regalo. Las obras, hermanos, no son tampoco para mantener la salvación. Como diciendo, ahora yo voy a hacer obras para que no la pierdan. No. Nuestras obras son para demostrar, son evidencia de que ahora somos una nueva creación. No para que lo seamos, sino porque ya lo somos, ¿no? Entonces, las obras no es que, porque muchos piensan, dicen, bueno, me voy a portar bien para que Dios ya no me quite ese derecho de hijo que ya me dio, ni me quite mi herencia, ¿no? No es así, ¿verdad? No funciona de esa manera. Dios nos ha hecho sus hijos, nos portemos bien o nos portemos mal, vamos a seguir siendo sus hijos, porque ya nacimos en la familia de Dios. Pero si nos portamos mal, dice la Biblia que nos va a disciplinar. Dice allá, dice Hebreos,
que si no si nos portamos mal y Dios no nos disciplina, seríamos hijos bastardos, o sea, sin padre. Pero como tenemos un padre, Dios se va a encargar de que nos portemos bien. Nos va a tener paciencia, pero también nos va a corregir, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a vivir dentro de su familia, ¿verdad? Es como un padre, ¿verdad? Si ve que su hijo rebelde, lo va a corregir, lo va a corregir. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Nosotros los cristianos fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. O sea, que las obras que vamos a hacer son el fruto o resultado de algo que ya poseemos, no para poseerlo o mantenerlo. Es como que el hijo, es como su hijo, si usted tiene un hijo en su casa, ¿verdad? Usted le va a enseñar a su hijo las disciplinas de la casa. Cómo debe de comer, cómo debe de limpiar la casa, cómo debe de hacer el aseo, cómo debe de ayudar en las quehaceres, en fin. Es parte del crecimiento, ¿verdad? El crecimiento. Sí, fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces, lo que Dios nos va a enseñar a ser hijos obedientes, ¿verdad? Porque antes no lo éramos. Ahora vamos a ser hijos obedientes. Y luego dice que la justificación no lo da la organización donde tú estés o la iglesia a la que tú asistas. Esa no es la que te hace hijo de Dios. Lo que nos hace hijo de Dios es el Dios mismo. Dios es el que nos adopta. Dios es el que nos adopta en Cristo Jesús. No nos hace hijos de Dios la iglesia donde vamos. Ahí vamos ya como hijos. Y ahí aprendemos a llevar a cabo la obra de Dios juntos, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Porque muchos a veces piensan y dicen, en esa iglesia donde tú estás, pues Dios no los quiere o Dios no los ama o Dios no. O sea que muchos piensan de que la justificación, el hecho de ser hijo de Dios nos lo da la iglesia, el nombre de la iglesia donde vamos, y no es así. Nosotros somos hijos de Dios, a la iglesia donde vayamos, ¿verdad? Y eso de la iglesia es otra cosa, ¿verdad? Es el lugar donde nos juntamos como hijos de Dios, a hacer la obra de Dios, a adorar a Dios, ¿verdad? Pero no es eso nos va a hacer hijos de Dios, ya somos, ¿verdad? Pero muchos piensan así, ¿verdad? Muchos piensan que si no es en esa iglesia, Dios no quiere a los demás, ¿verdad? Son iglesias que se les conoce como iglesias legalistas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted tal vez ha escuchado de los testigos de Jehová. Ellos te dicen, si no eres testigo de Jehová, pues tú no eres salvo, te dice. Tú no eres hijo de Dios, te dice. Bueno, ¿y quién les dio el derecho a ellos quién les dio el derecho a ellos de hacer hijos de Dios? Pues nadie, ¿verdad? Y así puede ser cualquier iglesia, ¿verdad? Es que no es el trabajo de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no vamos a justificar a nadie, no vamos a salvar a nadie. El que salva es Dios, el que tiene hijos es Dios, no nosotros. Estamos llamados a hablarle a la gente a que se acerque a Dios para que Dios lo haga su hijo, no nosotros, ¿no? Pero hay iglesias que se sienten con ese derecho de que nada más ellos son hijos de Dios y los demás no cuentan, ¿verdad? Son creencias que están muy equivocadas acerca de la realidad. Dice, tampoco, hermanos, es el cumplimiento de reglas o tradiciones lo que nos hace hijos de Dios, ¿verdad? En realidad, una iglesia puede tener muy buenas prácticas, como también puede ser que no tenga muy buenas prácticas, pero eso no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es, por gracia, somos salvados por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, porque Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Dios nos ha salvado en Cristo. Es un regalo de Dios. Y no depende de lo que nosotros hagamos, ya sea en costumbres o en tradiciones. Eso es aparte, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Si son buenas, qué bueno. Y si no son buenas, pues hay que corregirlas, ¿verdad?
o evitarlas, pero no eso nos hace hijos de Dios, de Dios. Si nuestra obediencia, buen juicio y comportamiento es para dar evidencia de mi regeneración interior por el Espíritu Santo, de que soy un hijo o una hija de Dios que ha nacido de nuevo, que soy guiado por el Espíritu Santo y que con mi comportamiento y acciones alabo y glorifico a mi Dios y Salvador. Mi vida es un testimonio, no un mérito. Nuestra vida es un testimonio, no un mérito. Ya vimos que no es por méritos. Así que la justificación, la salvación es un regalo de Dios. Y ahora que estamos siendo justificados, nuestro deber es honrar a Dios, ¿verdad? Y vivir nuestra vida para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Vivir para Él, ¿verdad? Así que la justificación es algo que solo Dios nos la da y solo Él nos lo puede quitar, pero Él no tiene intenciones de quitárnosla, porque Él quiere que la salvación que nos ha dado nos lleve hasta el día final a la vida eterna, ¿verdad? Ese es el propósito. Dios no está ahí porque muchos piensan de que Dios nos hace nacer de nuevo, pero que luego nos va a dejar ahí a nuestra propia capacidad de poder vivir solos la vida eterna, y no es así. Dios nos da el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe día a día, ¿verdad? Nos guíe día a día y que nosotros podamos llegar a la meta, ¿verdad? Que sí, vamos a tener algunas situaciones a veces complicadas que van a poner en prueba nuestra fe, pero el Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a guiar siempre a la victoria, ¿no? Así que la clase de hoy de eso se trata, de la justificación, de que al mismo tiempo somos pecadores, pero Dios nos ha declarado justos con la justicia de Cristo Jesús. Así que siéntase usted dichoso y feliz de que Dios nos ve justos, porque así nos ha declarado, justos en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si tiene alguna pregunta, si tiene algo que no entendió, si quiere dar algún comentario, vamos a pasar ese tiempo, ¿verdad? Voy a parar la grabación, pero me voy a quedar aquí, nada más para que el video no sea muy largo. Le damos gracias a todos ustedes por escucharnos, por atender a la clase de la justificación. La justificación es que Dios declara justo al pecador por la justicia de Cristo Jesús. O sea, la vida perfecta de Cristo Jesús es puesta a nuestro favor. Y eso es lo que Dios mira en nosotros. Bueno, vamos a apagar la grabación y nos quedamos aquí para comentar. Bendiciones a todos ustedes. Gracias.